Nos encontramos con Andrea Grau de la Falla Palleter, erudito orellana y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo suena eso de candidata a Falla Mayor de Valencia, no? Suena muy bien, la verdad. Bueno, pues es lo que eres ahora mismo desde que en Fonteta sonó tu nombre. ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un momento increíble. Yo salí de las últimas, ya pensaba que me iba para casa, pero cuando suena tu nombre es que es una sensación de otro mundo. Bueno, supongo que muchas emociones en ese momento, ¿no? En el que estás en Fonteta, con todos los focos, todo el mundo, todo el público, la Fonteta llena. Pero ese momento más íntimo cuando llegas al casal y te reciben los tuyos, ¿cómo se vive ese momento especial? Pues yo llegué al casal, estaba toda mi comisión que había venido a celebrarlo, también mis familiares, y la verdad es que pensaba que no iba a haber casi gente y cuando llegué estaba el casal lleno, porque la verdad es que salimos un poquito tarde y fue un momento genial, la verdad, te demuestran todo su cariño. Bueno, una celebración que puede continuar si el día 16 llega esa llamada del alcalde y de repente, pues Andrea empieza a ser fallera mayor de Valencia. ¿Te imaginas ese momento? Pues la verdad es que me lo imagino y se me pone la piel de gallina porque me encantaría que sonara el teléfono ese día. Bueno, pues puestos a imaginar, ¿cuál es ese acto, no? Que imaginas, que dices, ¿cómo me gustaría vivirlo como la gran protagonista, ¿no? De las fallas de 2020. Pues te voy a decir el primero que pensé cuando dijeron mi nombre, que fue la crida. Vivir la crida desde allá arriba y en este caso, si llegara a ser Falla Mayor de Valencia, decirla sería todo un orgullo. Bueno, pues Andrea, te deseamos la mejor de las suertes, ¿no? Y nos imaginaremos esa crida, a ver si es verdad que eres tú la protagonista. Y, oye, disfrutas un año, ¿no? Representando a las fallas. Exacto, muchas gracias. Gracias a ti.